Los abuelos han vivido tantos años que tienen decenas de historias interesantes por contar. Algunas hablan de los momentos más bonitos y memorables de su vida, pero hay otros que cuentan aquellos sucesos tan aterradores que se quedaron grabados en sus memorias por el resto de sus días. Oscuros. Disfruten el miedo. La cabeza de Villa, la mano de Obregón, los restos de los héroes de la patria. Soy Alejandro Rosas y esto es Bailar con la más fea. Historias desde el más allá. Y es que hay que decirlo, la historia es mucho más que la batalla del 5 de mayo, que la guerra de independencia, que las leyes de reforma o la revolución. Es mucho más también que Villa, Zapata, Hidalgo, Madero, Carranza o que Cortés. Yo soy Alejandro Rosas y llevo 32 años hablando con los muertos. Soy médium escribiente y les traigo a ustedes 10 historias maravillosas, llenas de suspenso para hablar de restos, de piernas, de huesos, de cadáveres, de embalsamamientos. Esto es el podcast Bailar con la más fea. Y es un repaso para demostrar que la historia no termina cuando el personaje, el caudillo, el político muere. Hay muchas historias que se escribieron después, post-mortem, y todas ellas rellenan las páginas de la historia de México, aunque de pronto han sido olvidadas. Historias de fantasmas, de aparecidos. Así que los invito a que vayamos al más allá a recuperar estas historias. Dispongámonos a abrir esta sesión espírita e invoquemos a los protagonistas de la historia para que nos cuenten. Esta es una producción original de Himalaya. Bajen la aplicación. Yo soy Alejandro Rosas, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Si quieres disfrutar de este y otros increíbles podcasts, ve a pro.himalaya.com y al registrarte usa el código GER2 como aparece en pantalla para tener automáticamente un enorme descuento del 65% en tu suscripción. En la descripción del video encontrarás links y mucha información adicional para comenzar tu camino en Himalaya. Terror en la oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Patas de gato. Cuando éramos pequeños, mi abuela nos contaba a mi hermano y a mí la misma historia 1000 veces, por lo que ya nos la sabemos de memoria y la voy a contar tal y como ella lo hace. En los tiempos en los que vivía mi abuelo y habitaban su antigua casa, había un gato que siempre los visitaba. Al abuelo le fascinaba el animal, lo mimaba y cuidaba aunque no fuera suyo, y el gato se dejaba querer. Pero mi abuela lo odiaba por alguna razón. Nunca lo quiso y le parecía desagradable. Y no es que a ella le disgustaran esos animales, solo ese en específico. Mi abuelo falleció a la edad de 83 años. Fue un duro golpe para mi abuela y para el gato. El pobre felino seguía yendo a la casa, pero ya no encontraba el amor que siempre buscaba. Ya no había nadie que le abriera la puerta o la ventana cuando se paraba afuera maullando sin descansar. Así pasaron los días, y cada vez que el gato se aparecía, a mi abuela se le revolvía el estómago porque decía que algo andaba mal con ese animal, y parece que no estaba equivocada. Una noche, mientras ella dormía, fue despertada por el horrible maullido del gato. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el sonido. Ya no se escuchaba apagado, es decir, ya no se oía que estuviera fuera de la casa. Ahora estaba adentro. ¿Cómo entró? Mi abuela no lo sabe. Asustada se levantó en medio de la noche. El gato se escuchaba cerca de ella.
Encendió la pequeña lámpara sobre su mesita de al lado, y fue entonces que vio unas patitas que sobresalían desde dentro del guardarropa. Comenzó a asustarse muchísimo, porque muy en el fondo ella sabía que esto era antinatural. Después vio algo moverse en un buró al fondo de la habitación. Era el cajón de este que se abría, y 2 patas de gato idénticas a las anteriores sobresalieron, agarrándose del filo de la madera. De inmediato notó otro movimiento debajo de la puerta. Más patas de ese animal se asomaban por ahí, mostrando sus garras. Y así, en varias zonas del cuarto, incluso hasta en la más ilógica e improbable, emergieron los miembros del gato. Pero en ningún momento se vio más que eso de su cuerpo. Mi abuela para ese punto estaba al borde del pánico. Y el maullido seguía siendo el único, como si solo hubiera uno de ellos con ella. Mi pobre abuela comenzó a gritar y a pedirle a mi abuelo que la ayudara. Y en cuanto pronunció su nombre, todo se calmó. Ella dice que no sabe por qué su primer pensamiento no fue pedirle auxilio a Dios, sino a su difunto esposo, pero que agradece que con eso el fenómeno terminara. El gatito no volvió a aparecerse por ahí, pero le queda muy claro a mi abuela que ese no era un animal, sino un demonio con esa forma. La muerte menos natural. Buen día, oscuros. Quiero contarles una historia de la que, de hecho, me acabo de enterar hace un mes. Esto me lo contó mi mamá, y es la historia de cómo falleció su mamá. Es una anécdota que jamás había escuchado y me impresionó muchísimo. Mi abuela, de nombre Estela, era una señora joven de unos 35 años. Por lo poco que sé de su relación, las dos se querían muchísimo. Solo se tenían la una a la otra, y los pocos familiares que tenían o eran muy distantes o de plano ni siquiera se llevaban bien. Mi abuela Estela trabajaba en un taller textil. Llevaba ahí como 5 años. Por un lado tenía a sus amistades y por el otro a las típicas señoras a las que siempre les caes mal. Pero había una en especial que le tenía manía. Un día, esta tipa le preparó un té. Solo Dios sabe qué fue lo que le puso. Como dato curioso, se sabía que esta señora gustaba de la brujería. Mi abuela se tomó el té. No sé muy bien los detalles, pero el punto es que no se suponía que era algo malo. De hecho, creo que era para aliviar un mal que tenía ella. Esa misma tarde que se lo tomó, Estela comenzó a tambalearse, como si estuviera borracha. Sus piernas no le respondían adecuadamente y su mente se nublaba. Llegó a casa a duras penas y su mamá la atendió. Desde ese momento cayó enferma, víctima de la bebida que le dieron. Y es entonces cuando lo extraño comenzó a pasar. Su cuerpo de una semana a otra adelgazó como si hubieran absorbido toda su carne. Era un esqueleto viviente. El cabello comenzó a caérsele, y lo peor fue que perdió el habla. Sí, dejó de pronunciar palabras. Débil y cansada ya no podía levantarse de la cama. Su mamá la trató tanto como pudo y no tenían dinero para pagar un doctor. Mi mamá me contó que la noche antes de morir pasó un evento que es lo que realmente me trae a narrarles esta historia. Cuando ya había pura oscuridad en el cielo, mi abuela comenzó a toser. Su mamá la ayudó a incorporarse en la cama para aliviarla. Entonces miró hacia arriba, hacia el techo, y sus ojos se comenzaron a mover desesperados. Su respiración se aceleró y empezó a gritar.
Levantó su mano huesuda y temblorosa y señaló algo en la esquina del techo de la habitación mientras su rostro se llenaba de terror. Como ya no podía hablar, solo emitía gimoteos y lo que parecían palabras inentendibles. Luego miró a otra esquina e hizo lo mismo, casi como si estuviera viendo algo que su mamá no podía, algo horrible. Mi bisabuela solo la abrazó y la trató de tranquilizar. La acostó de nuevo y se quedó a su lado mientras seguía escuchando los quejidos repletos de miedo de mi abuela. Y así, poco a poco se fue cansando y murió. Para mi bisabuela era obvio que la causante de este mal fue la maldita que le dio el té, pero nunca pudo saber si lo que le quitó la vida fue eso o algún hechizo horrible de la bruja. El hombre de agua. Cuando yo era pequeño, mi abuela acostumbraba a contarnos historias de terror que ella misma había vivido. Entre tantas, había una en particular que tanto a ella como a nosotros nos provocaba mucho miedo. Era la historia del hombre de agua. Mi abuela vivía en un pueblo costero al sur de Chiapas. Ella tendría unos 15 años, y nos cuenta que durante el verano, algunas noches, algo se aparecía en su cuarto. Una figura casi humana, abultada. Dice que se paraba enfrente de su cama, y ahí se quedaba observándola sin hacer nada. Sin embargo, era el sonido de gotas de algo cayendo lo que la despertaba. Incluso a veces hasta un fino hilo de ese líquido golpeando el piso le quitaba el sueño. Y cuando abría los ojos, lo primero y único que veía era la sombra de esa cosa que la perturbaba bastante. Y es que afirma que el hombre parecía estar hecho de agua. Con la poca luz natural que había en el cuarto, ella podía ver cómo su cuerpo se deformaba y se caía gota a gota. Cada vez que esto pasaba, gritaba tan fuerte como sus pulmones le permitían, y su madre corría en su auxilio. Pero cuando llegaba, la criatura había desaparecido, pero no sin dejar su olor tan característico. Siempre era un olor a quemado. Mi abuelita le contaba lo que había visto, y su madre solo la abrazaba y le decía que no se preocupara porque aquel hombre no le haría daño. Estaba muy segura de eso. Hay un dato muy importante de esta historia, y es que el papá de mi abuela murió un verano cuando ella era muy pequeña. Ni siquiera se acuerda de él. Pero su fallecimiento se debió a un incendio que ocurrió en un edificio donde trabajaba por las noches. Cuando mi abuela creció, su mamá le confesó que ella también había visto a ese hombre de agua, pero que ella sabía que se trataba de su difunto esposo que las venía a visitar. Y entonces entendió que el hombre no estaba hecho de agua, sino que se estaba derritiendo como si fuera de cera, recordando su trágica muerte en el incendio. Inexplicable. Hola, quiero estar en anónimo. Hace un par de semanas, mientras comía con mi mamá, mi tía y mi abuela, estas últimas nos contaron una experiencia que vivieron. Cabe recalcar que mi abuela es tan joven que piensan que su abuela es su mamá, por lo que pueden estar seguros de que no tienen ningún problema mental relacionado a la edad. Una noche mi abuela y mi tía platicaban en el sillón de la sala. Entonces mi abuelita notó que algo se movió en la pared. Volteó hacia enfrente y vio a un gusano retorciéndose. Se ubicaba entre otro sillón y una maceta de plástico en la esquina de la pared. Mi abuela le hizo saber a mi tía y ambas lo observaron desde la distancia. Se supone que estaba aquí mi abuelita y mi tía estaba del otro lado. Y pues cuando uno se sienta aquí perfectamente
alcanza a ver el punto que les comento. Les pareció extraño que un animal así se hubiera metido en la casa. No es para nada común que una criatura pueda colarse dentro de su hogar. Sin embargo, este animal tenía algo raro. Era completamente negro y con una longitud a tomar en cuenta, quizá unos 15 o 20 centímetros, y tenía un grueso considerable también. Les pasó por la mente que fuera una culebra, pero no encajaba de ningún modo con este tipo de reptiles. Nunca habían visto algo así. Se levantaron y se acercaron a inspeccionarlo. Trataban de sacar conclusiones sobre cómo logró meterse y, principalmente, sobre qué era con exactitud. Con la linterna del teléfono la iluminaron y su reacción fue levantarse como lo hacen las cobras antes de atacar. No parecía feliz de tener una luz tan cerca. No producía sonidos ni abría el hocico. Y entonces comenzó a retroceder. Y aquí es cuando pasa lo más extraño de todo, pues mi abuela y mi tía vieron claramente cómo empezó a fusionarse con la pared, así tal cual. La criatura se pegó contra la losa y poco a poco desapareció. Yo le pregunté si estaba segura de que el gusano no se metió debajo del sillón o algo así, y ellas con toda la confianza del mundo lo negaron. Incluso recuerdan que mi tía hizo el comentario de que era una suerte que ambas hubieran presenciado eso para que no pensaran que ella se estaba volviendo loca o que era un sueño. Bueno, pues esta es mi sala. Perdón la oscuridad, pero es de noche y se me hizo un poco tarde para grabar el video. Pues se supone que todo esto pasó aquí, entre el sillón y esta pared, y que todo pasó justo en esa esquinita. Pues voy a pasar esta imagen para que vean que está todo pegado. No hay agujeritos ni nada por el estilo. Está todo sellado y pues se supone que la figura se desvaneció ahí. Cuando la criatura se esfumó, empezaron a investigar la zona, palpando la pared en busca de agujeros o algún lugar por el que pudiera pasar, pero no había ni un solo espacio para que pudiera llegar. Oscuros. Espero el video haya sido de su agrado. Si tú tienes una historia que te ha contado tu abuelo o tu abuela de cosas paranormales, cosas aterradoras que le sucedieron, por favor, déjamelo en los comentarios para poder leerlo y quizá tu historia salga para un siguiente video de este tema. Les mando un abrazo enorme, por favor no olviden darle like y suscribirse y también compartirlo si les es posible. Les mando un abrazo enorme. Hasta pronto, oscuros.